de nuevo, y ahora ya, entonces sí, damos comienzo a la clase de intrusiones ígneas. Cualquier cosa, o me escriben me pueden escribir por el chat, y ahí los habilito a que hagan la pregunta, y si no, si somos organizados, también me pueden interrumpir con un audio y me preguntan, ¿está bien? Bueno, entonces, esta clase 4 de intrusiones ígneas, digamos, la parte más interesante, donde vamos a hacer mayor hincapié acá, es que en una clasificación estructural de estas intrusiones. Vemos la clasificación que disocia en dos grandes grupos. Ahí está. Sería en grandes cuerpos ígneos, como por ejemplo batolitos o stocks o lopolitos, etc., o pequeños cuerpos ígneos. Y lo interesante es cómo es la interacción a medida que estos cuerpos básicamente ascienden como magmas desde grandes profundidades, y cómo es ese camino desde la profundidad, desde la cámara magmática hacia la superficie. Y cómo en ese camino interactúan con el campo de esfuerzos para llegar a su posición de emplazamiento final. Entonces, las intrusiones ígneas, cuando nosotros vemos sus geometrías y hacemos estas clasificaciones, son importantes porque al estar controladas por el campo de esfuerzos, si nosotros entendemos esos mecanismos, aprendemos, digamos, o nos enseña, nos ayuda a entender cómo son cómo son los cambios en los campos de esfuerzo, las relaciones entre los sigmas 1, 2 y 3, etc. Entonces es eso, ¿no? ¿Cuál es el significado de los cuerpos ígneos en la geología estructural? Tenemos una clasificación estructural en la cual los cuerpos ígneos los clasificamos según el tamaño y la geometría y la relación que tienen con la roca de caja. Y como ya les digo, no es una clasificación caprichosa, sino que tiene una connotación, cada clasificación tiene una connotación genética con respecto a cómo fue la relación de la presión magmática con el campo de esfuerzos donde se estaba emplazando ese magma. Y ahí podemos separar entonces en cuerpos pequeños que tienen un emplazamiento pasivo, es decir, por dilatación de la roca de caja. En estos cuerpos pequeños, que son los filones, capa y los diques, no es tan importante la presión magmática, sino que digamos, la presión magmática no logra vencer al campo de esfuerzo circundante. Es el campo de esfuerzo circundante, vamos a ver que es el que le dice o el que controla cómo es el emplazamiento. O sea que estos cuerpos pequeños son muy sensibles al campo y a la trayectoria de los esfuerzos. Y la rotación del régimen de esfuerzos con la profundidad, esto lo voy a volver a explicar porque está en la teórica 3, pero esto lo voy a explicar ahora para que entendamos. O sea que son muy sensibles y queda como grabado eso, cómo era el régimen de esfuerzos al momento en que esas intrusiones se enfriaron y se emplazaron. Después, a partir de esto, es por eso que se pueden hacer estudios estadísticos, y si nosotros estudiamos la orientación de esos diques y filones capa, podemos reconstruir la orientación de los esfuerzos. Lo que vemos con los grandes cuerpos es que conlleva, sobre todo, tienen mucho más problemas de espacio, ¿no? Los diques, está bien, pueden llegar a tener 2 o 3 o más metros de ancho, un dique, un filón capa, pero comúnmente son pequeños, entonces no tienen tanto problema, o básicamente se acomodan donde pueden. Los grandes cuerpos ígneos tienen mucho mayor problema de espacio, y entonces ahí va a depender, es como una lucha entre la presión magmática y el espacio que hay en la roca de caja, para ver qué geometría final van a lograr. Entonces, lo que vemos en la relación con el campo de esfuerzos es que estos grandes cuerpos van a existir mecanismos, digamos, los mecanismos y geometría de emplazamiento en la corteza superior frágil, que es lo que estábamos diciendo recién. No estamos ya en la parte dúctil, sino que de nuevo acá estamos en esa parte frágil, donde la roca básicamente es un sólido,
están directamente asociados con el campo y régimen de esfuerzos actuante a la edad de la intrusión. Incluso la presión magmática puede actuar modificando el campo de esfuerzos. Entonces, si los clasificamos estructuralmente, esta sería la más importante para grandes intrusivos. Dice plutones, o sea, básicamente plutones, claro, son grandes cuerpos de varios kilómetros cúbicos de volumen, se emplazan en una profundidad entre, yo diría, alrededor de 3 kilómetros, pueden ser más o menos, y el emplazamiento vamos a ver que es forzado, es decir, tienen mecanismos mixtos de emplazamiento, pero en gran parte tienen una presión magmática que es digamos, que les permite modificar el campo de esfuerzos o vencer el campo de esfuerzos para emplazarse, ¿no? A partir de ahí tenemos dos partes, entonces tenemos estos grandes cuerpos que pueden ser concordantes o discordantes con la roca de caja. Los concordantes dice lacolitos, lopolitos. Acá el lacolito, por ejemplo, es el que tiene una base más bien plana y un techo curvo, esos son los lacolitos. Los lopolitos es a la inversa, tienen un techo plano y una base más bien curva, y vamos a ver que esta diferencia entre lacolito y lopolito, bueno, de nuevo, directamente asociado a los mecanismos de emplazamiento, porque uno va a tener un abovedamiento del techo y porque el otro va a estar metido en una cubeta. Y después están los stocks, los plugs, los batolitos ya son más grandes, y estos tres últimos que menciono, en vez de ser concordantes con la roca de caja como los anteriores, estos cortan a la roca de caja, fíjense. Esa es la gran diferencia. Y después vamos a... Todo esto está relacionado con mecanismos de emplazamiento, con esta geometría final, ya sea concordante o discordante. Fíjense acá, por ejemplo, el lopolito. ¿Ver? ¿Por qué digo que es concordante? El techo es fácil de ver que es paralelo a la roca de caja, paralelo a la estratificación. Y la base, si bien es curva, igualmente es concordante, porque si yo observo este pedacito de acá, o sea, según mi escala de observación, yo por más que vea una cosa, por más que esto esté inclinado, si yo me paro acá, por más que esté inclinado, va a ser discordante. El intrusivo no está cortando a la roca de caja en esta posición. Sí lo hacen estos conductos, fíjense estos conductos de alimentación, que ahí sí es discordante, pero este emplazamiento final es concordante. Y después, siguiendo con la clasificación estructural, pasemos a los intrusivos menores. Son mayormente tabulares, de pequeña escala, y se emplazan de manera pasiva, condicionados por el campo de esfuerzos actuantes. Y ahí básicamente, bueno, diferenciamos en diques, que son discordantes con la roca de caja, y por lo general presentan inclinaciones fuertes, es decir, tienen un ángulo de corte con la roca de caja que es a vertical o muy inclinado. Y se agrupan en enjambres de diques, muchas veces, o sea, en general no se encuentra un dique solo, es muy raro, sino que se agrupan en enjambres o en grandes familias de diques que los podemos estudiar estadísticamente. Y después los filones capa o sills son concordantes y subhorizontales, a veces con algunas inclinaciones suaves. Son estos de acá, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, y las chimeneas o cuellos volcánicos son digamos, acá está como, finalmente se pueden consolidar con forma de stocks, son básicamente estas de acá, digamos, cuando estamos hablando de cuerpos chicos, son los alimentadores, tienen formas más bien radial o cilíndrica, que son los alimentadores de las cámaras magmáticas, no las cámaras magmáticas, sino los volcanes en superficie. Bueno, acá hay una fotito, fíjense, estos paredones son diques basálticos, cómo se puede ver un dique una vez que hay erosión. Entonces acá estamos parados en una superficie de estratificación, y el dique, bueno, lo corta, como claramente es mucho más duro, estos diques basálticos son mucho más duros que la arenisca donde están emplazados, la erosión básicamente los deja al descubierto como superficies relícticas más resistentes.
Después decíamos, bueno, al momento del emplazamiento los diques son verticales, las filones capas son horizontales. Después de la deformación puede suceder que nos encontremos con esta situación. Acá hubo deformación, así que fíjense, la estratificación está muy inclinada, inclinando hacia la izquierda, inclinando hacia el oeste, y fíjense, acá lo que vemos es un pequeño cuerpo magmático que está subhorizontal, y acá otro pequeño cuerpo magmático que está muy inclinado. Sin embargo, yo no uso la definición de que el dique es subvertical y el filón capa es horizontal. Yo acá lo que me estoy fijando para darme cuenta que este cuerpo, a pesar de que está subhorizontal, es un dique, es su relación de corte con la roca de caja. Básicamente, si yo mido acá la relación que tiene el dique con la roca de caja, está a 90 grados, y acá el filón capa está paralelo a la estratificación. Eso es lo que lo define. Por más que después exista algún proceso de deformación que modifica todas las inclinaciones, lo que nunca se modifica es esta relación de corte. Así que, de nuevo, la clasificación de dique, filón, capa es genética, y después eso no cambia. Acá de nuevo, esta es la estratificación, un cuerpo que corta la estratificación con un ángulo de unos 60 grados, de nuevo, es un dique muy inclinado. Para que sea un filón capa, tiene que ser paralelo a la estratificación. Y ahora vamos a ver cómo pasamos de diques a filones capa. Después, lo que está interesante de esta imagen, ya les digo, es una sección sísmica, que es como una ecografía de la Tierra, y lo bueno, o sea, a mí lo que me gusta mucho de esta imagen, es que se puede ver, acá es un block diagrama, con una sísmica, se conoce como sísmica 3D o en 3 dimensiones, y acá hay filones capa, que son estos cuerpitos de acá, medios. Fíjense que si bien decimos que los filones capa son tabulares, es también por una cuestión, por cómo nosotros los vemos en afloramiento. Entonces, si nosotros vemos este afloramiento, decimos, bueno, es un cuerpo tabular. Tanto el filón capa como el dique son cuerpos tabulares. Este dique es tabular, pero en realidad cuando lo vemos en 3 dimensiones, vemos que en realidad no son tabulares, sino que tienen una forma más bien dendrítica. ¿Y eso por qué se produce? Acá tenemos filones capa, y estos que sí son más, fíjense, estos cuerpos sí son bien tabulares. Tengo la relación de corte acá en el oeste. Bueno, está medio feo esto. Pero bueno, en esta cara de acá veo que el cuerpo basáltico es tabular, y en esta otra cara también es tabular. Acá la diferenciación es que esta es un filón capa, y estos de acá arriba son coladas basálticas, así que estas se emplazaron. Los filones capa básicamente se emplazan en profundidad, metido entre 2 capas de roca, y los basaltos lo hacen en superficie. Estas coladas basálticas lo hicieron en superficie. Estos sí son tabulares, pero los filones capa tienen una forma, y acá lo que hay acá a la izquierda es un corte en la horizontal de estos filones capa. Y lo que se ve muy bien es que a partir de diques, que son subverticales, ahí es que se va metiendo este flujo entre las capas de la arenisca o de la roca de caja, y entonces no son tabulares, sino que tienen una forma dendrítica, como de hoja, ¿no? Y eso es básicamente porque se tienen que abrir espacio, se ensanguchan, ¿no? Hacen ese sándwich entre 2 capas, y bueno, claramente no lo pueden hacer como una tabla, sino que van ejerciendo cierto empuje entre esas 2 capas, y la forma final, bueno, es esta de acá, que está muy bien, digamos que es una situación muy rara, donde se puede observar perfectamente la forma que tienen. De nuevo, acá, si corta la roca de caja, es un dique. Si se pone paralelo, es un filón capa. Corta, de nuevo, es un dique. ¿Y cuál es el mecanismo de emplazamiento? Entonces, ahora metámonos un poco a cómo es la relación entre los diques, filones capa y el campo de esfuerzos. Lo que decimos es que su mecanismo de emplazamiento es pasivo por dilatación de la roca de caja. Fíjense una cuestión, acá tenemos un dique,
Y yo lo que hice fue recorto la superficie de este dique y uno las dos paredes de la roca de caja. Fíjense el resultado que tengo acá. El movimiento que existe desde esta situación cero antes de la intrusión del dique. Acá ya se había intruido, fíjense, una primer familia de diques, ¿no? Tengo este dique, acá hay otro, y un tercer dique, cuando decimos, bueno, viene un dique con diferente orientación, y más joven, digamos, corta los diques viejos. Fíjense cómo es el movimiento de la roca de caja. Básicamente, esta es una apertura que es paralela, es perpendicular a la fractura, el movimiento. Si esta es la fractura, ahora el movimiento que existe durante la intrusión del dique, ¿cómo es? Es perpendicular a esta superficie. Justo a 90 grados se produce la apertura. Y eso, si se acuerdan en la clase introductoria y en la clase 2 también, decimos que este tipo de movimiento es un tipo de fracturamiento tensional de modo 1. Y sin ir en demasiado detalle, se define de esa manera, que a partir de una fractura, el movimiento es perpendicular de apertura. Y esos son los fracturamientos tensionales de modo 1. Y básicamente, lo que es importante entender también es que en la corteza, este tipo de fracturamiento se da perpendicular al sigma 3. O sea, no sé si alguno de ustedes tuvo tiempo de responder la pregunta que yo hacía también en la clase 3 sobre cuál era el plano principal de los esfuerzos en el cual existía menor presión. Y ahora me voy a meter en este tema, ¿les parece? Voy a explicar un poquito y ahí les pregunto de nuevo. Voy a compartir voy a compartir la otra camarita. Ahí está, así lo tienen grande. Entonces lo que decíamos, esto voy a hacer un pequeño repaso de la clase anterior para los que no pudieron escucharla, todavía no tuvieron tiempo de ver el video. Tenemos la superficie, un arbolito, y lo que decíamos es que el campo de esfuerzos que actúa sobre un punto en la corteza, básicamente estaba regulado por el peso de la presión litostática. De tal manera que todas las fuerzas que están aplicadas sobre este punto se pueden a su vez transformar, pasamos de fuerza, que está aplicada sobre superficies, a esfuerzos, que es la relación de las fuerzas, pero en un punto, y decíamos que esos esfuerzos se pueden dividir en tres ejes principales. Cuando yo estoy en un sector cratónico, lo que sucede es que no hay muchas cargas laterales, entonces está todo el campo de esfuerzos, esos tres ejes, están más que nada influenciados por el peso de la columna de roca. Entonces lo que va a suceder acá, cuando yo ya estoy a unos 5 kilómetros de profundidad, pónganle, por ejemplo, es que en los ejes de los esfuerzos, el esfuerzo más grande va a estar en la vertical. Y acuérdense que como por cada fuerza hay una reacción idéntica pero de sentido contrario, lo mismo pasa con los esfuerzos. Entonces tengo la presión litostática que apunta hacia abajo y va a haber una cupla que la va a compensar que apunta hacia arriba. Entonces lo que decíamos es que a unos 5 kilómetros de profundidad, como todo esto está regulado por el peso de la columna litostática, el vector de esfuerzo más grande va a ser vertical. Después acá pónganle que yo pongo algún campo lejano, siempre me gusta poner algún campo de fuerzas lejanas que va a tener entonces una incidencia en el esfuerzo resultante en la horizontal. Pero este esfuerzo resultante va a ser más chiquito, ¿está bien? Porque ya estoy en una profundidad considerable, de tal manera que 5 kilómetros de peso de columna de roca son muy difíciles de superar, digamos, ¿no? El esfuerzo resultante de todo este peso seguramente va a ser mayor que el que está siendo
el esfuerzo que está haciendo, que se está aplicando de manera lateral por estos campos lejanos. Entonces, si lo vemos en 3 dimensiones, decíamos que vamos a tener un esfuerzo principal sigma 1, que es mayor o igual a sigma 2, que es mayor o igual a sigma 3. Y yo lo que hago acá directamente me olvido del sigma 2, trabajo en 2 dimensiones, y bueno, ya cuando escuchen la teórica 3, se van a dar cuenta que esto es correcto. Yo puedo trabajar en un plano que es perpendicular a sigma 3, perdón, a sigma 2, y entonces puedo trabajar con sigma 1 y con sigma 3. Entonces, en este caso, como este de acá es el sigma, si yo quiero le puedo dar un nombre genérico, lo llamo sigma vertical. Y a este de acá lo llamo sigma horizontal. Pero ahora mismo, como yo sé cuáles son las magnitudes relativas, le puedo poner un nombre a cada uno de ellos. Puedo saber cuál de estos los tengo que llamar sigma 1 y cuál sigma 3. A partir de ahí, entonces decíamos que si tenemos estos vectores de esfuerzos principales, acá lo hago un poquito más grande, sigma 1, sigma 3, también puedo definir planos principales de los esfuerzos. Y esos planos principales que son perpendiculares a los esfuerzos principales. Entonces, esta pregunta la voy a resolver yo. Y después la otra pregunta se las hago a ustedes. Acá, como el sigma vertical es más grande que el horizontal, a este lo llamo 1. Como este es más chiquitito, lo voy a llamar 3. Y de acá me vengo acá. Y la pregunta que le hago a ustedes es, ¿cuál de estos dos planos le parece que es el plano donde se ejerce menor presión? Teniendo en cuenta que es un plano, acá lo veo como una línea, así que es un plano que está saliendo de mi hoja, ¿no? Este sería un plano de un dique, y este, por ejemplo, sería un plano de un posible filón capa. ¿Cuál les parece que es el plano en estas condiciones que va a recibir menor presión? Ahí me dicen, bueno, es el plano que contiene a sigma 1 o el plano normal a sigma 3. Son los dos correctos. Y acá dicen vertical porque es paralelo al mayor esfuerzo. Los tres tienen razón. Es el plano normal a sigma 3. Este es el plano que va a recibir menor presión, que a su vez es el que contiene a sigma 1, eso es correcto, y es vertical porque es paralelo al mayor esfuerzo. Entonces lo que vemos acá es que, si se acuerdan la diapositiva que estábamos viendo, este es el plano principal paralelo a sigma 3, el que estábamos viendo recién. Entonces, volvamos a compartir pantalla. ¿Está bien? Paso a compartir pantalla de nuevo. Ahí vamos. Entonces, eso es lo que está expresado acá. Dice, los diques y filones capa se emplazan perpendiculares al sigma 3. Por lo tanto, su orientación dependerá del régimen de esfuerzos tectónicos actuantes al momento y la profundidad de la intrusión. Acá está muy bien el dique, y tenemos lo que yo había dibujado recién, la orientación relativa de los sigma 1, 2 y 3. Nosotros trabajamos con el 1 y el 3. Y si vamos a la diapositiva anterior, a ver acá, ahí está. Si vamos a esta diapositiva, lo que podemos decir es que acá está la orientación del sigma 3, por definición, digamos. Yo estoy haciendo una inversión del dato, digamos, a partir de algo geométrico, que es hacer esta reconstrucción. Yo hago esta reconstrucción, y a partir de ahí es que hago la inversión, y puedo saber cómo era la posición del sigma 3. ¿Se entiende? Esto es lo que se conoce como una inversión del dato. Yo paso de un dato geométrico, que tiene quizás que ver con la geometría, con la deformación, y lo estoy convirtiendo en un dato, en una estimación de cómo es el campo de esfuerzos al momento de la intrusión. Acá estaría la posición del sigma 3.
lo que tiene digamos, lo que sí tiene lo que va a tener este dato es una incertidumbre. Yo lo que puedo medir muy bien acá es el sigma 3, pero ¿cuáles son los valores de sigma 1 y de sigma 2? Ahí vamos, Ramiro, ahí vamos a llegar a eso que estás preguntando vos. Pero antes de eso, lo que yo pregunto, a eso Ramiro lo vamos a ver ahora, pero antes de llegar a eso, yo les pregunto, bueno, con estas dos fotitos o sea, a partir de este dato en realidad, yo estoy estimando la posición del sigma 3. Y sé que este intrusivo, bueno, es un plano, acá veo una línea. Ahora, ¿cuál es la posición del sigma 1 y del sigma 2? ¿Cuál les parece? Si este es el sigma 3, quiere decir que hay un esfuerzo que va a estar vertical y otro esfuerzo que va a estar horizontal, porque decíamos que el sigma 1, 2 y 3 tienen que ser ortogonales entre sí. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el sigma 1 y cuál es el sigma 2? Ahí hay una incertidumbre. O sea que a mí lo que yo puedo calcular es el sigma 3 en realidad. La posición del sigma 2 y del sigma 1, en principio, no lo podemos saber. ¿Por qué? Fíjense acá. Acá está el sigma 1 vertical o el sigma 2 horizontal, pero en realidad ambos, tanto el sigma 1 como el sigma 2, están contenidos en el plano del dique, ¿está bien? O sea que nosotros lo que nos dice el dique lo que hace es ubicar, el dique o el filón capa lo que hacen es ubicar el plano principal que es perpendicular a sigma 3. Como ese plano perpendicular incluye tanto a sigma 1 como a sigma 2, yo no puedo calcular, no sé cuál es el que está horizontal y cuál está vertical de sigma 1 a sigma 2. Lo que yo puedo saber con este método es la posición del sigma 3, porque es perpendicular a este plano, ¿está bien? Ahora, fijémonos, entonces fijémonos que como existe un cambio, existe una rotación en el sistema de esfuerzos, a medida, por ejemplo, si nosotros estamos acá, por cómo está este ejemplo, vamos a leer, dice, emplazamiento pasivo por dilatación. Existe una rotación del régimen de esfuerzos con la disminución de la profundidad. A profundidades someras, el sigma 3 es vertical y se favorece el emplazamiento de filones capa. Ahora esto lo voy a explicar con un grafiquito. Esto de acá, básicamente, lo que está acá en esta posición A, es una posición más profunda. Esta es una posición más somera, y este sería, entonces, cómo quedaría todo el sistema de dique filón capa, pero si les parece, prefiero explicarlo en la hojita. Así que lo voy a explicar en la hojita. Ahí está. Entonces volvamos a esta situación, ¿no? Entonces lo que yo les decía es que si estamos en una posición más o menos profunda, a unos 5 kilómetros de profundidad, esta es la orientación relativa de sigma 3 y de sigma 1. Este es el sigma 1 vertical, el sigma 3 está horizontal. Lo que sucede, eso también lo veíamos en la clase pasada, bueno, ahí vuelvo. Lo que yo expliqué en la clase pasada, y ahora lo estoy repitiendo, es que este campo lejano se aplica más o menos parecido a cualquier profundidad. Eso quiere decir que con la profundidad, el valor del sigma horizontal va a ser más o menos constante. A cualquier profundidad que yo me encuentro, este sigma horizontal va a ser más o menos constante. Ahora, ¿qué va a suceder con el valor del sigma vertical? ¿De qué depende? Depende de la presión litostática. La presión litostática tiene un gradiente que está asociado a la densidad de las rocas, y por lo tanto, cuando estoy en profundidades muy someras, la presión litostática es muy chiquita. Entonces, cuando yo esté a, no sé, 50 metros de profundidad, los vectores van a ser así. Así como dibujé este que está más grande,
voy a hacer lo mismo con este. O sea que si estoy en una profundidad muy somera, el sigma 3 lo dibujo parecido a como estaba acá, un poquito menos, porque siempre hay parte del peso de la columna de roca que se transmite en la horizontal, así que acá va a ser un poquito más chico. Pero el sigma vertical va a ser francamente mucho más chico que este que está acá a 5 kilómetros. Así que estamos acá a 5 kilómetros, este es a 500 metros. Fíjense entonces acá, tengo el sigma horizontal, perdón, el sigma vertical, el sigma horizontal, y entonces, ¿cómo los llamo? ¿Cuál es el sigma 1 y cuál es el sigma 2? ¿Qué dicen? Les estoy preguntando a ustedes. En el horizontal el sigma 1, el sigma 3 en la vertical, sigma 3 es el vertical. Se invirtieron, dice Manuel. A mí me parece que ahí Emanuel es el que tiene la respuesta correcta. Fíjense, por definición, sigma 1 mayor o igual a sigma 2, mayor o igual a sigma 3. Esto no lo puedo cambiar, esta es mi notación. ¿Está bien? Entonces yo le pregunto acá, simplemente me tengo que fijar cuál es el más grande y cuál es el más chico. Con respecto a la orientación, estos son verticales y estos son horizontales. Ahora, ¿cuál es el sigma 1 y cuál es el sigma 2? Perdón, y el sigma 3. Tengo que usar esta formulita o esta relación de acá. Es lo que dice Manuel, acá ya se invierten. Creo que estamos todos de acuerdo, es que el sigma vertical es más chico que el sigma horizontal. Acá el sigma horizontal es más grande, el vector yo lo dibujé más grande, así que este es el sigma 1 y este es el sigma 3. Por lo tanto, ¿cuál es el plano que va a sufrir menor presión? Y eso se los pregunto a ustedes de nuevo. El horizontal, de nuevo, ya por definición, bien, ahí me están respondiendo el H, ahí está, el plano horizontal. Lo que me están respondiendo, entonces, este plano horizontal es el que va a recibir menor presión. Entonces, eso es lo que sucede en la naturaleza. Y después, otra cosa que me gustaría, un par de cosas que entonces que quiero definir es, acá me decían, bueno, que entonces el sistema de esfuerzos en una sección somera esté invertido o rotado con respecto al sistema de esfuerzos, al régimen de esfuerzos en un sector profundo. Entonces ahí lo que nosotros podríamos definir es un sector, una profundidad crítica, llamémosla, a partir de lo cual se da esta rotación, ¿está bien? Cuando yo esté en sectores someros, el sigma 3 va a estar vertical y el horizontal va a ser el sigma 1. Cuando yo pase de esa profundidad crítica, ahí se produce la rotación. Acá el sigma 1 y el sigma 3 van a ser muy parecidos, y cuando esté por debajo, el sigma 1 va a ser más grande de nuevo que el sigma 3 y va a estar vertical. Acá el sigma 1 horizontal, acá el sigma 1 vertical, acá el sigma 3 vertical, acá el sigma 3 horizontal. Entonces, básicamente, yo al dividir estos dos sectores, donde el campo de esfuerzos va a ser diferente, lo que sucede en la naturaleza es que cuando estoy por debajo, se facilita o se favorece la presencia de diques. Cuando paso por encima de esta superficie crítica, de este campo crítico, lo que se favorece es la intrusión de filones capa. Es por eso... Ahí está. Y eso es lo que está explicado acá. Básicamente lo que expliqué en la hoja, si ustedes lo miran con detalle, es lo que dice esto. A mayores profundidades, el sigma 1, el sigma 3, perdón, está horizontal y se favorecen los diques. A menor profundidad, el sigma 3 está vertical y se favorecen los filones capa. Entonces, básicamente, esto está bueno porque a mayores profundidades se favorecen los diques. Y los diques son mis conductos de alimentación. O sea que está bueno eso. Si yo tengo diques, lo que sucede es que tengo como una armada de pequeños diques que van trayendo el magma hacia la superficie. Y en algún punto paso de la situación del sigma 3 vertical, horizontal al vertical.
y a partir de ahí es como que se hace un nudo, ya los filones capa ya bloquean el sistema, no permite que siga ascendiendo. Para que siga ascendiendo tengo que tener diques. Y esto esta es la situación profunda, más somera, y bueno, cómo quedan los diques que pasan a ser filones capa en una situación más somera. Y acá lo que hice, en la próxima diapositiva, si se fijan, lo que hice es combinar, estoy combinando una de las últimas diapositivas de la clase 3 con lo que estamos viendo en esta clase, para que lo tengan y lo estudien, ¿no? Ahora, Ramiro, no sé si querés volver a repetir tu pregunta o se entendió con todo esto. Bueno, está bárbaro. Bueno, vamos a seguir entonces. Yo creo que, o sea, esta es la idea de estas dos. Bueno, bárbaro, sí, ahí está. Sí, sí, ahora por eso la idea era, yo creo que con todo esto se puede llegar a entender bien esto. Por eso la idea es como que, nada, después vuelvan, los que no pudieron todavía, vuelvan a la clase 3 de esfuerzos, vuelven a ver esto, vuelven a ver la clase 3, y creo que se va a entender bien. Como para darle bueno, sigamos entonces con la presentación. Y bueno, el encuentro con discontinuidades. Entonces lo que decíamos es que los magmas van ascendiendo como diques y cuando encuentran una posición cómoda se pasan a ser filones capa y ahí ya quedan, no siguen ascendiendo, digamos. Y entonces, ¿cómo se produce ese pasaje de dique a filón capa? Y estos son algunos diagramitas. Fíjense, acá tenemos un dique, va ascendiendo. Otra cuestión importante que es que los diques van ascendiendo y tienen como una forma, esto es algo teórico, ¿no? Que es como una forma de cuña que va ascendiendo y después sí se van separando las paredes del dique, digamos, y se hace más ancho, pero teóricamente para permitir ascender lo que hace es como una forma de cuña. Entonces, lo que sucede, digamos, acá lo que podría suceder son dos posibilidades. El dique llega a una superficie de discontinuidad o contacto, o sea, básicamente una superficie de estratificación. Areniscas, pelitas, pelitas, areniscas, una estratificación. Cuando llega ahí, el dique tiene dos posibilidades. Puede penetrar y seguir como dique, o se puede deflectar y seguir como filón capa, ya sea un filón capa doble o un filón capa simple. Básicamente, ¿qué les parece? ¿Cuál va a ser cuál es la respuesta a esta pregunta que se hace el dique? O sea, el dique esta pregunta se lo hace cada vez que llega a una superficie de estratificación. El tipo o la tipa se pregunta, ¿qué hago? ¿Sigo penetrando hacia arriba o me deflecto? ¿Y qué es a dónde viene la respuesta? ¿Por qué va a ser una cuestión o la otra? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Depende de los esfuerzos, claro. Claro, depende de los esfuerzos en la nueva sección. Y ahí le respondemos a Julián también. Dice, si el sigma 1 se va verticalizando, a medida que se aumenta la profundidad, la inclinación del dique no debería inclinarse también. Claro, es toda la misma respuesta. O sea que lo que sucede es que se intruye como dique, y después de que pasa, mientras estemos por debajo de este punto crítico, cuando llega a una superficie de discontinuidad, continúa como dique. Le resulta mucho más fácil continuar como dique. Una vez que pasa este punto crítico, ahí le resulta más fácil intruirse como filón capa. Esa sería la respuesta, que a mayores profundidades va a seguir como dique, a menores profundidades se puede producir esa deflexión si el sigma 1 es lo suficientemente, perdón, si el sigma 3 ya está horizontal, entonces se puede deflectar. Sí, decime, Federico, ahí te escucho. Sí, a mí me queda la duda de, o sea, si el mayor esfuerzo es en la vertical,
y se está instruyendo un dique, ¿cómo es que si el mayor esfuerzo es en la vertical, el dique como que va en contra de ese esfuerzo, y no es que es al revés, sino que se mete hacia donde menos fuerza hay, que sería en sigma 3? Sí, claro, O claro. sea, Esa es una pregunta súper, digamos, es la pregunta que siempre surge. Y entonces, esa es la pregunta que siempre surge, y por eso yo también como que me fui atajando. Fíjate una cosa, cuando yo dije que el frente de batalla del dique era con forma de cuña, entonces yo entiendo lo que uno piensa por lo general es que como que el sigma 1 es una mano, ¿no? Está ahí como empujando hacia abajo y no lo deja subir al dique. Pero vos ponete a pensar que si nosotros usamos esa forma que habíamos dicho, en forma de cuña, luego acá bien grande, el dique, en realidad lo único que está aprovechando, yo acá lo hice bien grande para que ustedes lo puedan ver bien, ¿no? Porque me parece que cuando hago dibujos chicos no se ve bien. Pero entonces cuando yo hago esta formita de cuña, acá, para el dique, el tema es que el dique está ascendiendo por un plano vertical, no por un plano horizontal. El sigma 1, si este es un plano horizontal, el sigma 1 sí va a tener injerencia sobre este plano horizontal. ¿Está bien? Ahí sí está la mano empujando y no permite, si este es un plano, no va a permitir el sigma 1, y acá póngale que lo que no va a permitir el sigma 1 es que se produzca esta apertura, ¿está bien? El sigma 1 no va a dejar que se produzca una apertura horizontal, que estas dos paredes se separen. Eso es lo que impide el sigma 1, ¿está bien? Pero el sigma 1 acá, lo dibujo acá, no tiene ninguna injerencia en la posición donde se está instruyendo el dique. ¿Se ve eso? Porque al sigma 1 se resbala por los laterales. O sea, esto es medio una brutalidad lo que estoy haciendo acá, pero para hacerlo bien sencillo, el sigma 1 no tiene ninguna injerencia sobre este plano, así que el dique va a poder seguir ascendiendo hasta que llegue a una posición donde directamente se rotan los esfuerzos. Así que este plano, digamos, la apertura acá se produce de manera vertical, acá como estoy dibujándolo en rojo, y a esta apertura la oposición que yo tengo es el sigma 3, que es el más chiquito. Así que si este magma tiene la suficiente polenta para llegar hasta acá, es porque la presión magmática, bueno, está venciendo, siempre hay un poco de presión magmática, logra vencer este sigma 3. Pero no puede vencer al sigma 1 que está actuando sí, en los planos horizontales. El sigma 1 es vertical, pero actúa en los planos horizontales. El sigma 3 es horizontal, pero está actuando en los planos verticales. ¿Les parece? ok, ok. Creo que entendí. Bueno. Después, algunas características es, bueno, estoy pasando. Paso, por ejemplo, de un dique a un filón capa, ¿no? ¿Y qué sucede cuando el filón capa se encuentra con una superficie de discontinuidad inclinada, como por ejemplo puede ser una falla normal? Ahí lo que sucede es que cuando estoy acá con el filón capa, la posición del sigma 3, hagamos así. Podemos decir entonces, si nosotros repasamos lo que veíamos recién, bueno, acá el sigma 3 está horizontal, después supuestamente pasamos por esa posición crítica, y en esta posición el sigma 3 ya está vertical. Y de acá en algún punto pasamos por esa posición crítica donde se produce la rotación de los esfuerzos. Y acá lo que se ve en este trabajo de Craig en Geology en 2013, ellos lo que dicen es que cuando yo estoy como un filón capa
y me estoy acercando a una superficie de discontinuidad, que es una falla, lo que dice es que existe una pequeña rotación del sigma 3 en el plano de falla. Así que acá el sigma 3 estaría vertical, y lo que produce el dique a medida que se va acercando al plano de falla es este levantamiento, fíjense, es un pequeño levantamiento, y esto de acá lo que se conoce es como un desacople en la superficie del plano de falla, y entonces esta pequeña rotación del sigma 3, así que acá el sigma 3 está horizontal, acá está vertical, y cuando nos acercamos a la falla, el sigma 3 se pone perpendicular a la superficie de falla. Es el propio magma, ¿no? El propio magma que al acercarse va cambiando el campo de fuerzas a nivel muy local, levanta este sector del bloque colgante, se produce esta pequeña rotación del sigma 3, y entonces cuando nos acercamos acá, lo que sucede es que se va a poner paralelo al plano de falla, y después en algún punto nos alejamos de esta influencia, y el sigma 3 acá vuelve a estar vertical. Así que este sería el sigma 3. Acá el sigma 3. Y acá, bueno, así. Y acá está así el sigma 3. Dice, ¿qué me preguntan? ¿Podrías decir cuál sigma está en cada lado ahí de nuevo? Bueno, acá lo que decimos, no importa tanto la posición de sigma 1 y de sigma 2, sino que siempre lo más importante es el sigma 3. Así que por eso yo acá lo que estoy haciendo, estoy graficando la posición del... Esto que está acá en rojo es el sigma 3, lo pongo acá así. ¿Está bien? Y lo que vemos acá abajo es el gráfico, un block diagrama en 3 dimensiones. Bueno. Y lo que decimos es que en general en los ambientes de Riff, ¿cuál desplazamiento? A ver, no te queda claro. ¿Este? Sí, acá estoy en la diapo anterior. ¿Qué desplazamiento no te queda claro? Este. ¿Mm? ¿Cuál desplazamiento no te queda claro? ¿Por qué pasa de horizontal a vertical? ¿O por qué se inclina acá en la falla? Bueno, pero me lo puedes escribir, ¿no? ¿Por qué se inclina en la falla? Es una pequeña, digamos, un pequeño cambio que el mismo filón capa produce cuando se acerca a la falla. Lo que hace es, produce un desacople, o sea, si todo esto es el bloque colgante, ¿estamos de acuerdo? Por definición. Ahora lo que sucede es que es que el filón capa está separando en dos al bloque colgante. Una parte que está por debajo del filón capa y otra parte del bloque colgante que queda por arriba del filón capa. ¿Está bien? Tenemos esos dos sectores. Ahora, esta es la posición de sigma 3. Lo que yo puedo dibujar, a ver, color del lápiz, yo ahora lo voy a dibujar con... Lo que está acá en rojo es el sigma 3, ¿está bien? Pero el filón capa tiene una presión magmática, y la presión magmática apunta hacia afuera. Entonces, la presión magmática del filón capa, cuando nos acercamos a la falla, cuando estoy cerca de la falla, la parte por debajo de lo que está por debajo del filón capa, la superficie de falla se dice que se va a loquear o se va a trabar, porque hay un empuje de esta presión magmática contra la superficie de la falla. Así que acá lo hago con unas cruces, lo que va a suceder es que ahí la falla, esa superficie, se va a loquear, se va a trabar. En cambio, cuando me estoy acercando a la falla y estoy observando la parte
por arriba del filón capa, ahí lo que va a suceder es que esta parte se va a destrabar, se va a desbloquear, y entonces la presión magmática va a ejercer una presión de alivio. Lo que sucede acá es que hay una presión de alivio contra el plano de falla, y acá rota el sigma 3, que se pone el sigma 3 perpendicular a la zona de falla. O sea, lo que acabo de decir ahora es una explicación mucho más compleja de algo que quizás sería más fácil de entender intuitivamente. ¿Está bien? Como una mano que estoy metiendo acá, yo estoy acercando una mano, y acá intuitivamente se puede ver cómo cuando llego a la zona de falla puedo desacoplar esta parte y se produce una pequeña rotación del sigma 3. Excelente, muchas gracias. Ahí lo puedo activar el micrófono. Bueno, y después Camila, que decís, bueno, por la profundidad básicamente cambian los esfuerzos ahí. De nuevo, yo recién estaba explicando, ya les digo, es algo que podemos explicar de una manera muy compleja qué es lo que sucede acá. Una manera muy sencilla es decir simplemente... Perdón, profe. Sí. Le estaba contestando a Ramiro, no era una pregunta, perdón. Ah, bueno, entonces continúo porque no vale la pena, digamos. No vale la pena que nos sigamos dándole vuelta a esto, a esta pequeña variación, digamos. Pensémoslo, y de última lo vemos de nuevo en la próxima clase Zoom. Y después A mí, perdón. el tema de la profundidad es ¿no? Es toda esta explicación. Sí. A mí me queda una duda respecto de la diapositiva anterior. ¿Está? Sí. Sí. O sea, necesariamente cuando pasa el plano crítico se van a empezar a formar filones capa, o también necesita una discontinuidad, una superficie de estratificación, lo que sea, como para que sea posible que se empiece a emplazar de esa forma. Sí, son las dos posibilidades, ¿viste? Quizás prefiere, como digamos, como si fuera, como le damos como una entidad a ese dique, ¿no? Como que quizás prefiere esperar un poquito más y llegar a una superficie de discontinuidad y no hacerlo justo en el punto crítico. ¿Se entiende? Sí, pero me refiero a que, o sea, como que depende de las dos cosas, nada más que por encima del plano crítico se favorece una cosa, pero no siempre se va a formar un filón capa. O Claro, sí, o ya como que indefectiblemente porque los esfuerzos invierten, ya no vamos a tener más diques. Claro, exacto, es así. Es todo estadístico esto. Okay. Vas a pasar de tener 70-30, 70% de diques y 30% de filones capa, y después de que pasás esa profundidad crítica, empezás a tener, no me acuerdo cómo lo dije recién, pero es todo estadístico. Pasás de tener muchos diques y pocos filones capa, a tener menos diques y muchos más filones capa, ¿está bien? Ok, gracias. De nada. Y después vamos a ver que estas intrusiones tabulares también modifican un poco el sistema de esfuerzos, pero eso lo vamos a ver como una variable más para ver si hay más diques o más filones capa. Y entonces lo que decimos es que en general en los ambientes de Riff, los diques se emplazan paralelo al eje de los Graben, es decir, perpendiculares al sigma 3, y acá lo que pasa en los sistemas de Riff es que como tenemos muy poca carga lateral en los sistemas de Riff, en general el sigma 3 está casi siempre horizontal en estos sistemas de Riff. O sea que esa zona crítica está mucho más elevada, y por lo general el sigma 1 siempre es vertical. Así que como el sigma 1 siempre es vertical y el sigma 3 en los sistemas de Riff, ¿no? es siempre más horizontal, voy a pasar un poquito para atrás. A lo que voy es que esta profundidad no es fija. Cuando yo estoy en un sistema compresivo, va a bajar. Cuando esté en un sistema extensional, va a subir. Eso piénsenselo. Eso se los dejo para tarea para el hogar. Cómo está afectada esta profundidad. Ya les digo, este es un sistema cratónico. ¿Qué sucede en un sistema de Riff? Sube. ¿Qué sucede en un sistema compresivo? Esto va a bajar. Y se los dejo como tarea para el hogar, digamos. Entonces en los sistemas de Riff, lo que sucede es que vamos a tener mucho más diques que filones capa, y
esos diques, cuando yo los mida, lo que me van a permitir a mí determinar es la posición del sigma 3. Así que si yo hago un estudio estadístico de estos diques, por ejemplo, después voy y estudio este pedacito de la corteza, voy a poder saber cuál era la orientación del sigma 3 al momento de la intrusión. Y después lo que sucede también es que en general los sistemas de RIF no son constantes, sino que podemos tener una dirección de extensión para los sistemas de RIF, después eso cambia, rota un poquito. Entonces fíjense que se hacen estudios estadísticos de esa manera. Es que, por ejemplo, si acá lo que está dibujado en esta figura de acá, en esta figura B, es un plano, este es el norte, es un plano horizontal, está bien, es como si yo estuviera acá parado encima de este piso. Y ahí yo puedo diferenciar los diques más jóvenes de los diques más viejos. Por ejemplo, estos diques azules, este dique azul está cortando a estos dos diques un poquito más claros, y así sucesivamente, digamos, yo para cada dique podría determinar cuál es más viejo, cuál es más joven, y los puedo clasificar entonces a los early, los tempranos o más viejos, y a los tardíos o más jóvenes, que son los que cortan a los más viejos. Entonces, al hacer un estudio estadístico, a ellos les digo que los diques más tempranos, más viejos, tienen una orientación de 120 grados, un azimut de 120 grados al este, 120 grados este. Y que cuando agrupo todos los diques que son más jóvenes, que cortan a los diques más viejos, en estos bloques de estos diagramas Rosetta, encuentran que tienen una orientación de un azimut de 140 grados. Entonces, básicamente lo que se determina con esto son rotaciones del campo de esfuerzos a la gran escala, digamos, ¿no? Relacionados a sistemas de RIF que van rotando su campo de esfuerzos a medida que evolucionan. Y acá lo que me preguntan, no sé si Brian esa pregunta sigue activa, dice, esto es de la diapositiva pasada. Decime, Brian, ¿qué decís? Porque creo que esto, me preguntás vos si el filón capa puede seguir hacia abajo, y creo que ya lo respondí con eso de acá. Te decía que no, porque para abajo se traba la superficie de falla. La superficie de falla se desbloquea o se abre hacia arriba, no hacia abajo. Esa sería la respuesta. Pero entonces, básicamente, para cerrar acá lo que son los intrusivos menores, es cuando nosotros estamos en un campo de esfuerzos determinado, lo que vemos es que hay una posición crítica en la cual se produce una rotación de los esfuerzos. En general, lo que sí vemos por definición, las intrusiones menores se intruyen perpendiculares al sigma 3. ¿Y qué sucede con el sigma 3 en la naturaleza, en la litósfera? En general, el sigma 3 es horizontal a mayor profundidad y vertical a menor profundidad. Y eso es lo que produce, en líneas generales, no un límite neto, pero sí que haya mayor diques en profundidad y más cantidad de filones capa en posiciones someras. En los sistemas de RIF, ese punto crítico, digamos, está más elevado, por eso voy a tener mayor cantidad de diques. En los sistemas compresivos, esa rotación se produce a mayor profundidad, y por lo tanto voy a tener mayor cantidad de filones capa. Y estudiando entonces orientaciones de dique, que lo que me están diciendo es de nuevo, por definición, cuando yo mido un dique, indirectamente estoy midiendo la posición del sigma 3. Así que si yo puedo medir toda una familia de diques que se intruyó al mismo tiempo, y hago un estudio estadístico de cuál es su orientación, puedo tener entonces, si se fijan acá,
si se fijan acá en la presentación, es lo que estamos viendo acá. Entonces, si yo puedo, fíjense que acá lo que estoy haciendo es un dato geométrico que tiene que ver con la orientación de estos diques. Así que si yo hago un estudio estadístico de cuál es la orientación de estos diques, yo sé que a 90 grados aproximadamente voy a tener la posición del sigma 3. Y si puedo medir familias de diques que se van intruyendo en diferentes edades, en diferentes periodos, voy a poder saber cómo va rotando el sistema de fuerzas. Dice, es como que están al revés los esfuerzos. No sé, no te entiendo la pregunta así. ¿Se escucha? Sí, ahí te escucho, sí. ¿Podrías poner la diapositiva esa, la de la falla, donde cambia el plano? Pero Anterior, ahora creo que- no, sí, igualmente no estoy hablando de la falla ahora, ¿no? Ya terminé. Bueno, me había quedado una Y ahora duda. estoy cerrando esta primera parte, la estoy cerrando, pero no con la falla. Estoy haciendo toda No, me quedó de antes la duda, por eso. A ver, bueno, pero lo que estoy explicando ahora, yo ya dejé atrás la falla, ¿está bien? Volvamos, yo no tengo problema, pero, a ver. Ahí el que está arriba en la imagen de arriba a la izquierda, el que está horizontal es sigma 3, ¿no? Son todos sigma 3 esos, ¿Dónde? abajo del plano crítico. Abajo del plano crítico. Esto decís Claro, vos. eso es sigma 3, ¿no? Ese es el sigma 3, sí. O sea, vertical ahí estaría el sigma 1, En la actuando vertical, desde arriba. sí, el sigma 1 o el sigma 2. Claro, es que no termino de entender por qué sigue ascendiendo el dique ahí si tiene el mayor esfuerzo arriba. Es el dibujito que explicaste que estaba en Cunha, ¿viste? Que no sé, no termino de Sí, entender por sí, qué. sí. El mayor esfuerzo está arriba. ¿No debería no poder subir? No, porque lo expliqué, eso lo expliqué muy bien en esta hojita. Opa, perdón. Bueno, ahí está pues. Espero que. ¿Y ahora cómo hago? Ahí están. ¿Ah, ustedes están viendo el video? ¿Están viendo Sí, la hojita? sí, la bajo. Sí, Es sí. por eso. El sigma 1, ¿dónde actúa? ¿En qué plano actúa? ¿En el vertical o en el horizontal? Eh, el- Cuando el sigma 1 está vertical, ¿sobre qué plano actúa? ¿Sobre el vertical o el horizontal? ¿Sobre qué plano está actuando? el horizontal ahí. Ah, No sé, te lo estoy preguntando yo a vos. sí, el horizontal. Ya está Entonces, perpendicular al plano. bueno, entonces, si vos decís que actúa sobre el horizontal, ¿por qué va a tener una injerencia sobre el plano vertical? Si el dique está en un plano vertical, ¿por qué? La pregunta te la hago yo a vos. ¿Por qué va a tener Sí. injerencia en este plano vertical? Si sabemos que la resultante de una fuerza sobre un plano que es paralelo a esa fuerza es cero, y el esfuerzo resultante es cero. ¿Está bien? Esa sería la respuesta. Sí, es verdad, no me he dado cuenta. Está bien. O sea que Está es bien, verdad, perfecto. siempre hay como que darle varias vueltas a esta explicación, porque sí, es como que tarda un poquito en entenderse, pero bueno, ahí creo que estamos. Dale. Entonces, eso tiene que ver, lo que vimos hasta ahora, con lo que son los cuerpos menores, diques y filones capa. Ahora pasemos a hablar de cuerpos más grandes, ¿está bien? O sea, cuál es los mecanismos o la interacción entre la presión magmática y el sistema de esfuerzos en los grandes intrusivos. Y vamos a ver que ahí es muy diferente. Acá lo que tenemos es que hay, o sea, básicamente los cuerpos pequeños que hacen, se van acomodando a la posición del sigma 3, ¿está bien? Es como que, salvo ahí que cuando hay una falla decíamos que existe como una pequeña rotación del campo de esfuerzos, pero básicamente lo que hace los intrusivos pequeños es, dicen, bueno, ¿cómo está el sigma 3? Y más o menos se van acomodando perpendiculares al sigma 3. Ahora, los cuerpos más grandes es diferente, porque ellos tienen su propia polenta, digamos, tienen su propia presión magmática que puede llegar a vencer al sigma 1, ¿está bien? Lo que decimos es que en general los cuerpos chiquitos nunca pueden vencer al sigma 1 y nunca se pueden poner perpendiculares al sigma 1. Ahora, ¿qué pasa con los cuerpos más grandes? Miremos acá este gráfico. Acá tenemos
tenemos en la vertical la profundidad en kilómetros. Acá lo que está en el eje X es la presión en megapascales. A partir de esto, lo que se van a graficar son tres curvas de presión. Son la curva A en rojo, la curva B en verde. Estas son dos curvas para dos casos diferentes, A y B, de presión magmática. Y la otra presión que está, el otro esfuerzo, la otra presión que está graficada acá, es esta línea de puntos, que es la presión litostática. Y entonces acá lo que tenemos son dos casos diferentes, estos dos casos de dos cámaras magmáticas diferentes, la A y la B, y las dos sí van a estar actuando con esta presión litostática. Dice, bueno, SB, esfuerzo vertical, es presión litostática. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces veamos este caso A. ¿Qué sucede con el caso A? Acá la presión magmática, acá la presión está en 0 y a medida que me muevo hacia la derecha va aumentando, ¿no? Estoy con mayores valores de presión. Entonces, lo que sucede con esta cámara magmática es que tiene una presión que va creciendo hasta cierto punto y después empieza a disminuir. O sea, que fíjense que esta presión magmática que está en rojo, a esta profundidad, es siempre menor al valor de la presión litostática. Por ejemplo, cuando estoy acá, la presión magmática, ¿qué valor tiene? Voy a poner el... ¿Se ve la pluma esta cuando la muevo ahí? ¿Se ve o no? ¿Qué dicen? ¿Se ve o no se ve la pluma? Muy chiquito, bueno. Bueno, está bien. Aprovecho y después paso al puntero de nuevo. Este es el valor en este punto, a esta profundidad, digamos a unos 8 kilómetros de profundidad, el valor de la presión magmática es, no sé, 50 megapascales. ¿Y cuál es el valor de la presión litostática a 8 kilómetros de profundidad? Es 190 megapascales. Lo que quiere decir entonces que cuando estoy a 8 kilómetros de profundidad, para este caso A, la presión magmática, en realidad, es siempre, fíjense, para cualquier punto, cuando estoy en el caso A, es siempre menor a la presión litostática. ¿Se ve eso? Siempre la presión magmática va a ser menor a la presión litostática. Entonces, como siempre es menor, la presión magmática siempre es menor a ese sigma que está vertical, no se puede meter en un plano horizontal, y entonces finalmente esta cámara magmática A, que tiene muy baja presión, y esa presión magmática siempre es menor que la presión litostática, digamos, termina muriendo en forma de dique. Ahora, ¿qué sucede cuando estoy en el caso B? En el caso B tiene mucha mayor presión magmática, se puede ver eso, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, cuando estoy a 8 kilómetros de profundidad, la presión magmática es de unos 120 megapascales. La presión litostática, alrededor igual que antes, 190. Ahora, a medida que voy ascendiendo, acá la pendiente de la variación de la presión magmática es mucho más inclinada a la pendiente de la presión litostática. De tal manera que llega un punto, va a llegar a una profundidad, en realidad no un punto, sino que va ascendiendo, va disminuyendo su presión magmática, pero lo hace con, digamos, con una mayor pendiente, va disminuyendo de manera más lenta su presión, así que acá llegué a este punto. Bueno, que alguien me diga qué pasa en este punto, qué pasa por arriba de ese punto. ¿Quién me lo dice? ¿Cómo es la situación ahí? ¿Mm? Hola. Hola, sí. Ahí la presión magmática pasaría a ser mayor a la presión litostática. Está. O sea, estarían iguales ahí en ese punto. Y Ahí después, estarían iguales.
Entonces subamos un Bueno, poquito más. Y acá voy a hacer ahí otro. pasaría a ser mayor. Claro. O sea que la presión magmática es más fuerte que la presión litostática, que acá la dibujo en la vertical, ¿está bien? Entonces lo que sucede acá es que yo estoy en una posición donde hay una superficie de discontinuidad estratigráfica. La presión magmática, como recién me decías, es mucho más grande que la presión litostática en esta posición. Entonces lo que sucede es que el magma puede intruirse horizontalmente. Es decir, la presión magmática es tan grande que a pesar de que estoy por debajo de esa profundidad crítica, digamos, que esto ya es otra, digamos, a pesar de que estoy en una posición donde el sigma 1 está vertical, el intrusivo puede intruirse, valga la redundancia, horizontalmente, venciendo a la presión litostática. Cuando estamos por debajo de esa posición, si la presión magmática es muy grande, lo que puede hacer es como que empuja las paredes de la roca de caja y se intruye con forma de batolito, una forma que es discordante. Y por encima, si llega a vencer a la presión magmática, perdón, a la presión litostática, se puede intruir concordantemente. Digamos que esto sería como la relación entre la presión magmática, la presión litostática y la presencia que dice acá, bueno, de trampas corticales. Básicamente, para que logre intruirse horizontalmente, también tiene que existir esta superficie de estratificación o discontinuidad donde el batolito pueda meterse, o el intrusivo más grande pueda meterse. Ahora, hay otros mecanismos que actúan acá que los vamos a ver a continuación, ¿está bien? Bueno. Entonces lo que vemos es que los plutones, cuando llegan a esa posición donde deciden intruirse, digamos, o donde tienen la posibilidad, ya sea en el caso de los batolitos, o en el caso de los lacolitos o lopolitos, cualquiera de estas dos posiciones en las que decide o en las que pueden intruirse, van a actuar una cantidad de mecanismos de emplazamiento. Y básicamente la mayor o menor influencia de cada uno de esos mecanismos de emplazamiento es el que condiciona la geometría final de los cuerpos, digamos. Entonces, acá, a ver, vamos a enumerarlos primero y después quizás hago un dibujito. Entonces, cuando yo estoy en esa posición final, donde se va a intruir el cuerpo más grande, lo que vemos es básicamente, es un problema de espacio el que tengo. Ahora tengo dos posibilidades. Estoy acá en este punto de la corteza, y ahora todo lo que es rojo ya es magma. O sea que quiere decir que este magma, por un lado, tuvo que empujar las paredes, o sea que, por un lado, este magma se hizo camino, se hizo espacio abriéndose horizontalmente, ¿está bien? Generó un espacio, se generó un espacio, perdón, en la vertical acá, separando estas dos paredes de alguna manera, o vamos a ver de qué manera se puede producir este espacio vertical. Y por otro lado, generando espacios en la horizontal, separando esta superficie de estratificación o discontinuidad, levantando lo que estaba por encima. Así que tenemos, por un lado, generación de espacio en la vertical, generación de espacio en la horizontal. Serían como los dos sentidos donde yo puedo generar espacio, ¿no? Si estoy ahí metido en la corteza, soy un magma muy grande, con mucha presión, tengo esas dos posibilidades. Y a partir de ahí actúan diferentes mecanismos. Y puede ser por convección o lo que sea, sin meterme en ese tema, digamos, de por qué empieza a decrecer la presión magmática. Simplemente quedándonos con que
la presión magmática aumenta primero y después disminuye, no me acuerdo bien por qué era. Entonces acá, lo que sí, entonces decimos que podemos generar espacio en la vertical y en la horizontal, y a partir de ahí tenemos diferentes mecanismos. Por un lado, el endomamiento del techo o ballooning. Dice, por empuje vertical de la presión magmática, se incluye la traslación, rotación y deformación de bloques. Después voy a tener ese endomamiento del techo, que corresponde con este 1, es básicamente el estiramiento, la superficie superior del magma, cuando está abovedado. Eso es lo que yo llamo, lo que se llama ballooning, que es básicamente como inflar un globo. Entonces, el endomamiento del techo de la cámara magmática se llama endomamiento del techo o ballooning. Y eso se da por el empuje de la cámara magmática, que tiene que vencer a toda esta pila de roca que está por encima, ¿no? Tengo que tener suficiente presión magmática para poder levantar el techo. Si no, no lo voy a poder hacer. Por eso el caso 1, se dice, fíjense acá abajo que dice, forma parte de los mecanismos de emplazamiento activo, donde la presión del magma juega un rol predominante. Así que acá están indicados. El 1, el endomamiento del techo, el ballooning, solo es posible con mucha presión magmática. El 2, fusión y asimilación de la roca de caja. Bueno, eso ya tiene que ver con qué tipo de roca de caja, con la temperatura del magma, digamos, pero no está directamente relacionada a la presión. Después el stopping, dice, el stopping por el cual grandes bloques de la roca de caja se desprenden dentro del magma. Eso lo vamos a explicar. El stopping lo que necesita es que exista fracturación. Existe fracturación de tal manera que la fracturación genera como bloques de roca que se caen adentro del magma. Y vamos a ver que eso en general se da en el techo de la cámara magmática. Entonces esos bloques se fracturan y se van sumergiendo en el magma. Y después, posiblemente después, pueden sufrir una fusión y asimilación. Pero el stopping, si ustedes lo quieren notar, stopping es fracturación. Después, el mecanismo 4, deformación dúctil o mecánica de la roca de caja, en la parte inferior. Es esto que está marcado acá en 4. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como flujo de retorno. Acá lo que sucede es que lo que está colapsando en el mecanismo 4, colapsa el piso de la cámara magmática, y ya vamos a ver por qué, porque podemos definimos una cámara magmática inferior, otra superior, y vamos a ver que estos mecanismos, este flujo de retorno, tiene que ver con una transferencia de espacio de la cámara magmática inferior a la superior. Y vamos a ver también que acá la presión magmática tiene un papel importante. La carga de emplazamiento, bueno, es el que produce el acortamiento lateral en la roca de caja. La intrusión se abre paso forzando la compresión de la roca de caja por corrimientos y plegamientos. Entonces, el 1 abre este espacio horizontal, la fusión y el stopping, bueno, abren espacio en lugares variables, digamos. La 4 también es una transferencia vertical del espacio, digamos, y lo que hace la carga de emplazamiento es abrirse espacio lateralmente, empuja las paredes. A lo que voy es que los mecanismos anteriores empujan el techo y la base de la cámara magmática. Con eso lo puedo simplificar. La carga de emplazamiento lo que hace es empuja las paredes de la cámara magmática. Y ese empuje es el que produce plegamiento o corrimiento en la roca de caja. De esa manera produce un acortamiento y un mayor espacio, digamos, un espacio donde se puede acomodar. Y después el emplazamiento extensional, que sería el último mecanismo que vamos a ver acá. El espacio es creado por un campo de fuerzas extensional, y el magma rellena el espacio creado por la mecánica de ese régimen, ¿no? Un relleno pasivo. O sea que en un sistema de rift puedo tener un gran estiramiento de la corteza, y entonces ese estiramiento, esa generación de espacio en la horizontal,
bueno, puede ser utilizado por grandes magmas. A ver, vamos a... ¿Qué dicen? ¿Puedo dibujar en una hoja? No sé si se entendió bien. ¿Se entendieron bien estos mecanismos? ¿Qué dicen? Bueno, ya si no me... Sí. Bueno, entonces sigo. Bárbaro. Matías, Sí, perdón, a mí me quedó una duda con la diapositiva anterior. sí. Sí, dale. Con el gráfico ese, ¿cómo se relaciona con lo que habíamos visto de los esfuerzos y del plano crítico? O como son cuerpos más grandes, ya no tiene tanta como influencia en eso, digamos. Claro, eso es lo que tendríamos que hacer. Esto ya es diferente. Acá hay presión magmática, así que estos magmas no están tan condicionados por el sigma 1 o el sigma 3. Esa Ok. sería la respuesta. Ok, o sea, en Básicamente, realidad el sigma 1 sí, en realidad, porque depende de la profundidad. Entonces, como que ese sí lo podía relacionar, digamos, a medida que era menos profundo, era más chiquitito el sigma vertical. Pero después no entendía el sigma 3 cómo encajaba en todo. claro, acá lo que hacemos es, dejamos de pensar en sigma, como que antes había que pensar en dos cosas. Tenés que pensar que hay sigmas que son horizontales y otros que son verticales. Y también al mismo tiempo, fijarse que hay sigmas que son más grandes, el sigma 1, y el más chico que es el sigma 3. Y que a veces están verticales o horizontales. Tenés como que hacer ese jueguito, ¿está bien? Y Sí. acá en los cuerpos grandes, lo único que importa es el juego entre la presión magmática y el sigma que está vertical, que es la presión litostática. Ah, ok. Eso, Ok. sin pensar en sigma 1, sigma 3, nada más pensando en que el vertical es la presión litostática. Y que si vos lograste vencer estás por encima de ese valor, podés meterte en una superficie de discontinuidad, podés intruirte horizontalmente. En cambio, si a vos estás por debajo, no tenés suficiente polenta, bueno, quizás te podés abrir espacio en los laterales, pero no meterte en una superficie horizontal. Ok, buenísimo. Bueno, Y solo para chequear si lo sí, entendí, sí. la presión magmática es como la fuerza que tiene el cuerpo ese que viene subiendo, y de eso va a depender si como que puede romper lo que tiene en los costados o no. Sí, la presión magmática sería un valor como hidrostático, ¿no? Es decir, es como un líquido, por más que sea dúctil, la presión magmática se ejerce en todos los sentidos, pero al estar metido en un plano, lo que hace la presión magmática es empuja las paredes de ese plano. No sé si te respondí a eso. Ok, sí, genial, gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces, me voy a mandar con un dibujito para ver si puedo resumir todos estos en un dibujito y después lo pasamos a explicar de nuevo cada mecanismo. Estoy acá, estoy en la hoja, bueno. Entonces, básicamente, lo que decimos es que hay una cámara magmática inferior, esta cámara magmática inferior no la veíamos en el dibujo anterior, ¿eh? Después lo vamos a ver en otra diapo. Esa cámara va ascendiendo, tiene como un dique o un conducto alimentador, llamémoslo, hacia una cámara magmática más alta. Entonces hagámoslo así, bueno, empieza con algo chiquito, ¿está bien? Y a partir de ahí, entonces tengo la cámara magmática inferior, la superior, y entonces esos mecanismos, si acá estamos más cerca de la superficie, los mecanismos que estábamos viendo anteriormente actúan acá. Y ahí vamos a tener un mecanismo, si esto se intruye horizontalmente, un mecanismo lo que va a hacer es producir un abovedamiento del techo de la roca de caja. O sea que esto al crecer en la horizontal, fíjense, ya está la posición, este es el estadio 2. Yo acá necesité mucho más espacio vertical. Cuando me muevo lateralmente, el espacio que necesito es más chiquito, este espacio horizontal en realidad, ¿no? Acá el espacio
por la forma que tiene este cuerpo, acá el abovedamiento es mucho más grande y lateralmente va disminuyendo. Y esto es lo que produce el ballooning. Y acá se ve bien, para yo poder lograr todo este abovedamiento, la presión magmática tiene que vencer el peso de la columna de roca, básicamente. Entonces se produce el abovedamiento y fallamiento normal en la roca de caja. Ese es el ballooning. Después, lo que puede suceder es que, fíjense, a medida que asciende el magma, desde esta cámara inferior a la superior, decimos que la cámara magmática superior se va inflando y la cámara inferior se va desinflando. Entonces, si esta cámara, lo voy a hacer más grande, se va desinflando, va perdiendo volumen porque lo está transmitiendo hacia arriba, entonces lo que puede ser es que el techo de esta cámara magmática inferior, al desinflarse la cámara magmática, esto va a empezar a colapsar. Y como este colapsa, fíjense, si yo hago colapsar este piso, bueno, todo este bloque va a bajar. ¿Está bien? Es como todo este bloquecito va a empezar a bajar. Y si empieza a bajar, ahí tengo esto. Entonces, si empieza a bajar, lo que voy a tener acá, esto puede ser, se pueden generar una serie de fallas normales, que lo que hacen es colapsar el piso de la cámara magmática superior. Y acá se genera espacio, ¿no? Eso sucede acá. Entonces, esto lo que vemos es que también se abre espacio en la horizontal, y esto es lo que se conoce como flujo de retorno. El colapso del piso de la cámara magmática superior. Después lo que puede suceder también es que este magma, con su presión, produzca un plegamiento y un acortamiento a partir de ese plegamiento y quizás algunas fallas inversas de la roca de caja de manera lateral. Y este era el otro mecanismo de emplazamiento que no me acuerdo cómo lo llamábamos. Pero estos tres, digamos, que son los tres mecanismos activos, es lo que yo quería explicarles acá en un dibujito. Ahora sigamos, vamos a verlos. Vamos a ver cada uno de estos ejemplos a mayor detalle. Ahí está. El que no me acordaba, bueno, carga de emplazamiento. Así que el 1, el endomamiento del techo, la deformación dúctil, o sea, la parte esta inferior de la cámara magmática, y la carga por emplazamiento es ahí donde más actúan los mecanismos estos activos, que generan espacio, básicamente lo que hacen es, generan espacio en el medio de la litósfera, así que imagínense que es algo que necesita mucha presión y mucha fuerza, digamos, algo muy complejo. Bueno, acá este es un ejemplo en Torres del Paine, esta creo que es el lago Grey, no me acuerdo ahora, o lago Sarmiento. Bueno, acá lo que se ven en color oscuro son rocas turbidíticas, oscuras, pelíticas, de edad cretácica, y lo que vemos acá en colores más claros, medio rosáceos, es un intrusivo mioceno, el intrusivo de las Torres del Paine. Fíjense, acá se ve muy bien el ballooning. Si yo dibujo ahí está. Si yo dibujo cómo es la forma de la cámara magmática, acá lo que hago es diferenciar el intrusivo de la roca de caja. Y acá se ve muy bien, fíjense cómo inclina acá la roca de caja. Acá la roca de caja está horizontal, ¿lo ven con esas líneas? Que ayuda mucho la nieve, ¿ven? Que acá estas líneas, la roca de caja está horizontal, acá está inclinada, fíjense qué bien que se ve eso. Y yo acá sigo dibujando las paredes del intrusivo. Así, incluso lo puedo... Ahí. Entonces, sobre todo esta parte de acá se ve muy bien el abovedamiento del techo, y acá también, de este lado también. Esto es lo que nosotros llamamos ballooning. Después fíjense, acá vamos a hacer un zoom acá. Fíjense que acá hay unos bloquecitos que están cayendo.
eso de ahí es el stopping. Ahí está. Está el ballooning, entonces, acá vemos el ballooning. Y esto de acá que es el stopping. Ahora fíjense que el stopping, este bloquecito de dónde salió, salió de acá arriba. La forma, digamos, la geometría que tiene, se ve perfectamente. Se ve perfectamente que este bloquecito cayó de ahí arriba. O sea que lo que tiene que suceder para que se produzca el stopping es un fracturamiento. Fíjense, acá también hay cortes. Este es un corte vertical de la cámara magmática. Entonces, lo que sucede es que se producen fracturas. Entonces, esas fracturas lo que hacen es el techo de la cámara magmática, la roca de caja en la cámara del techo de la cámara magmática se fractura en bloques que, bueno, que quedan asimilados dentro del magma, o pueden caer hasta la base, o se asimilarán, ¿no? Depende de la temperatura, supongo. Acá lo mismo, ¿no? Pedacitos de roca de caja metidos en la cámara magmática, y acá lo que sí está muy, muy bien preservado es el tema de las fracturas, ¿no? Estas líneas que están rellenas, que son las fracturas. Ahora, entender por qué se producen esas fracturas en el techo de la cámara magmática, lo vamos a aprender en la semana entrante o la otra. Pero bueno, yo igual acá les voy adelantando eso, ¿no? De por qué, digamos, hay una razón, un motivo por el cual se produce el stopping, por el cual se produce la fracturación en el techo de la cámara magmática. Y lo que sucede ahí es que en esa posición es donde se van a concentrar los volátiles, los líquidos a presión, está bien que se van separando del magma, todos esos líquidos tienen menor densidad y básicamente se van a acumular en el techo de la cámara magmática. Y esa presión de líquidos, con algo que teóricamente se puede asimilar al fracking, es esa presión de líquidos la que produce el fracturamiento. Pero bueno, ya lo vamos a aprender. Y entonces acá dice, existe un importante componente de fracturación en el techo de la cámara magmática, producto de la acumulación de vapor y líquidos remanentes de la cristalización. Precisamente, entonces, es donde se produce la mayor acumulación de minerales en stockworks, es decir, minerales que están metidos en zonas de fractura en la roca de caja. Los sistemas, bueno, después hay sistemas epitermales más superficiales, pero básicamente es acá en el techo de la cámara magmática donde se produce esa fracturación, los stockworks y el stopping. Después, cuando pasamos al tema del flujo de retorno, decíamos, bueno, acá arriba está graficado el ballooning, y lo que está acá abajo, fíjense, puse acá, si en este dibujo yo le agregué una fuente de magma inferior, y está la cámara magmática superior. Básicamente lo que sucede es que existe una transferencia de magma de la fuente inferior a la superior, y al desinflarse esta cámara magmática inferior, bueno, colapsa el tabique que los está separando, ¿no? O sea que si yo estoy parado acá arriba, lo que digo es que está colapsando el piso de mi cámara magmática. Y a ver, leamos, dice, existe una transferencia mecánica del espacio transportando la roca de caja desde niveles más altos hacia niveles más profundos. La transferencia produce un aumento en el volumen de la cámara magmática superior y una disminución en la cámara magmática inferior, favoreciendo el flujo de magma hacia la superficie. O sea, este mismo colapso empuja al magma de la fuente inferior y también, digamos, se retroalimenta. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos, si tenemos en cuenta los diferentes mecanismos que vimos para hacerse espacio en la roca de caja, vemos cómo esos mecanismos influencian la geometría final del intrusivo. O sea que si nosotros hacemos un ballooning, es decir, versus el flujo de retorno, es decir, si nos fijamos cuál de estos dos mecanismos tuvo mayor influencia,
lo que vemos es que en el lacolito, que son los que tienen el techo abovedado y la base plana, bueno, evidentemente el levantamiento del techo jugó un papel mucho más importante. En los lopolitos, que tienen la base en forma de cubeta y el techo plano, lo que tuvo mayor influencia es el colapso del piso. Y bueno, siempre hay las posiciones híbridas, digamos, donde actuaron los dos mecanismos. Acá esto es lo mismo, el ballooning para el lacolito, flujo de retorno para el locolito, y esta, digamos, sería como para, si le podemos dar un cierre a todo lo que vimos hasta ahora. Entonces lo que vemos es cómo está ubicado espacialmente todos estos elementos que fuimos viendo, ¿no? O sea, los intrusivos menores, que fue lo que vimos al inicio de la clase, están en los sectores más someros, y ahí tenemos entonces diques que alimentan a filones capa, eventualmente hay coladas basálticas y volcanes, y acá en esta parte más someras decimos, bueno, el emplazamiento es por dilatación, y siempre como respetando o en general siguiendo planos perpendiculares al sigma 3. Cuando estoy en sectores más profundos, acá tengo la cámara magmática que alimentaba a los diques y filones capa. Vemos que para esta cámara magmática hay mecanismos de emplazamientos de 1 a 6, todos los que explicamos. Después hay una cámara magmática secundaria, y después en la corteza inferior tenemos lo que se conoce como una zona de Mash, que es la que alimenta a todo el resto. ¿Qué dicen? Son las 3. Yo tengo como para darles media hora más. ¿Les parece si... ¿Qué hago? ¿Cierro la media hora más? ¿Qué dicen? ¿Están ahí todavía? Sí. ¿Nadie me dice nada? Hola, hola. ¿Sigo? Y yo preferiría seguir, si ustedes... Dale, así terminamos, porque si no Bueno, está bárbaro. Es media horita más, y si alguno está muy destruido, bueno, vaya a servirse un café. Yo sigo esta media horita más. Así ya lo cerramos. Ahí está, bárbaro. Bueno. Entonces, como que llegando hasta acá, bueno, hasta ahí más o menos se tiene que haber entendido todo. Y ahora vamos a pasar, digamos, como a un par de ejemplos, digamos, o de cuestiones que son curiosas, o vamos a ver vamos a ver dos cosas. Cómo un sistema intrusivo a la gran escala puede influenciar el sistema de fuerzas, por un lado, y después cómo todo esto lo podemos meter en una zona de subducción para saber qué tipo de emplazamientos se van a desarrollar. Es lo que vamos a ver a continuación. Y entonces, el tema de cómo unos grandes cuerpos intrusivos pueden producir modificaciones en el sistema de esfuerzos, y eso está hecho para este ejemplo en Francia. Ahí lo que tienen es una serie de filones capa, son en realidad cuerpos tabulares de gran extensión, que curiosamente están emplazados como un evento más joven, después de un evento de intrusiones verticales. Ellos tienen o encuentran una serie de intrusiones subhorizontales que no saben bien cómo explicarlas. Entonces, una explicación que le dieron a esta situación, a estos cuerpos plutónicos subhorizontales muy extendidos en muchos puntos de Francia y de España, al mismo tiempo, digamos, en una misma edad, es que los diques iniciales produjeron una modificación en el sistema de fuerzas a nivel regional y lograron rotar el sistema de fuerzas. Entonces, ¿cómo es lo que ellos dicen? Ellos dicen que existió primero un primer evento magmático, un primer evento de intrusión magmática, en el cual se generaron una serie de diques o de intrusiones subverticales. Ahora, ¿ellos qué dicen, no? Por cómo lo que estuvimos explicando hasta ahora, ¿no?
Entonces ellos están en un sector de la corteza, y ahí, acá está bueno porque los sigmas están divididos por su orientación y por su nombre, ¿no? Entonces dicen, hay un sigma Z, que es el sigma vertical, es el sigma 1. Hay un sigma 3, que es el X o el horizontal, ¿está bien? Y estamos en este sector de la corteza, acá viene ascendiendo un magma, y lo que hace el magma al encontrarse con esta orientación de los esfuerzos, ¿qué es? Básicamente lo que hace es intruirse verticalmente, que es, digamos, lo que aprendimos hasta ahora, que si estamos en un sector de la corteza donde el sigma 3 es horizontal, entonces los cuerpos magmáticos van a preferir intruirse verticalmente, de tal manera que vencen. Fíjense, acá está este plano, lo que decimos, bueno, acá podemos ver un plano horizontal, sobre este plano horizontal va a estar aplicado sigma 1. Acá se produce un plano vertical, por fracturación, o una zona de debilidad previa, no importa, y sobre este plano vertical se aplica el sigma 3. Entonces, ¿dónde se mete el magma? Bueno, decide meterse en este plano de fracturación sobre el cual está aplicado el sigma 3. Y hasta acá la historietita es lo mismo, ¿está bien? O sea, todo lo que aprendimos ahora es lo mismo. Lo que cambia es, una vez que se intruye el magma, y acá lo hacen en una serie de 3 diques, por ejemplo, ¿qué va a suceder con el sigma horizontal? Lo que dice esto, lo que está diciendo este diagrama es que una vez que se logran intruir una serie de diques o de cuerpos muy grandes de manera vertical, lo que va a hacer es, se va a modificar el campo de fuerzas en la horizontal. Entonces, entre estas dos situaciones, lo que sucedió es que se intruyeron estos cuerpos verticales. Pero lo que cambia también es cómo son los esfuerzos en la vertical y en la horizontal. Fíjense, en la vertical, el sigma z sigue siendo el mismo, ¿está bien? Es el mismo valor, es el valor de la presión litostática. En cambio, el sigma horizontal cambia. ¿Cómo es el sigma x ahora? Es igual al sigma x que tenía antes, más la presión magmática. ¿Por qué? Porque lo que vemos entonces es que estos diques se abrieron paso, abrieron esos espacios verticales y producen un empuje en las paredes de estos planos. Y ese empuje, digamos, esa fuerza, ¿está bien? Que es una fuerza que se ejerce a partir de la presión magmática, es una fuerza que se ejerce sobre esas paredes y entonces se transforma en un esfuerzo. ¿Y ese esfuerzo qué orientación tiene? Horizontal. Como es horizontal, se lo tengo que sumar al esfuerzo X anterior. ¿Y entonces qué va a resultar de eso? Como resultado lo que tengo es que este sigma horizontal se vuelve más grande que el sigma vertical. Y entonces, ¿cómo los tengo que llamar? A ver si alguien me lo dice. Al hacerse más grande este sigma horizontal, ¿qué nombre le pongo y qué nombre le pongo al sigma z? Ahí está. Como este es más grande, por definición, a este lo voy a llamar sigma 1 y a este sigma 3, que es lo que viene en esta diapositiva. Ahora, entonces, después de que se intruyeron estos tres, y la presión magmática logró aumentar el sigma horizontal, este se transforma en sigma 1 y este en sigma 3. Bueno, acá le pusieron sigma 2, pero para mí es lo mismo, digamos. Lo importante es que el sigma 3, acá quedó el sigma 1 acá. Y lo importante es que el sigma 3 pasó de ser horizontal a vertical. Y al ser vertical, entonces estos cuerpos se empiezan a intruir subhorizontales. Esta sería la manera entonces como la intrusión de magma con volúmenes plutónicos puede modificar el régimen de esfuerzos al promover rotaciones en la orientación de los ejes principales del campo de fuerzas. ¿Está bien? Ahí dice, yo no entiendo por qué aparece esa presión magmática extra. Esa presión magmática siempre está. Siempre está. O sea, mientras no se
Lo que sucede acá es que depende, ¿viste? Si vos decís, una vez que ese cuerpo se solidifica, bueno, ahí sí se terminará la presión magmática. Pero mientras no esté solidificado, ahí siempre va a estar actuando. ¿Está bien? Ese sería el tema. Fíjate que acá como que lo solidificaron ya, una vez que se intruyó este ya queda solidificado, y la presión magmática, de nuevo, tiene un empuje en la horizontal ahora, en la vertical, perdón. Y acá puede ser que vuelva a rotar el campo de esfuerzos y el próximo cuerpo sea de nuevo vertical, ¿no? Claro, dice, no, si no hay ningún intrusivo, no la tenemos en cuenta esa presión magmática. Es como que actúa al momento, durante la intrusión actúa eso, ¿está bien? Y fíjense, no quiero volver al tema de la falla, pero fíjense que es lo mismo que sucede cuando decíamos que venía un filón capa acercándose a la zona de falla, ¿no? Entonces ahí cuando el filón capa se acercaba a la zona de falla, ahí sí teníamos en cuenta la presión magmática, ¿vieron? Y ahí que esa presión magmática que empujaba y desacoplaba la zona de falla. Pero después no, después ya no la tomamos en cuenta. Ahí está. Y después para cerrar, ahora sí vamos a cerrar, bueno, entonces, ¿qué sucede en las zonas de subducción? Y ahí tenemos un sector donde se produce la deshidratación de la losa oceánica, y entonces esta zona de Mash se produce la fusión parcial de la corteza inferior, y de ahí van subiendo estos magmas que decíamos nosotros, ¿no? Como que siempre estábamos por acá arriba. Yo acá me puedo imaginar que mi cámara magmática inferior era la zona de Mash o alguna cosita acá más alta, pero esta sería la posición, digamos, de todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos aprendiendo hasta ahora, más o menos, si nosotros lo queremos ubicar en su contexto geodinámico, bueno, podría ser en este sector del arco, en una zona de subducción. Ahora lo que vemos, entonces metámonos acá, en esta zona de arco, en la zona de subducción. Y lo que vemos es que del sistema de esfuerzos predominante dependerá el camino a seguir desde la zona de Mash y el número y tamaño de los cuerpos plutónicos y del volumen de los eventos volcánicos. Entonces, lo que vamos a aprender cuando veamos sectores orogénicos, después te respondo eso, Federico, déjame que termine esta parte y después volvemos para atrás. Pero así termino esto y ya termino la teórica y te respondo eso. Entonces lo que decimos, estamos en una zona de subducción, en el sector del arco, pero no es siempre, digamos, a pesar de que estoy en una zona de subducción, no siempre sucede lo mismo en esta transferencia de sectores someros, de sectores profundos a sectores someros. O sea, en definitiva, todo esto que estamos viendo tiene que ver con que existe un magma a cierta profundidad y cómo ese magma básicamente tiene una tendencia a ascender, ¿está bien? Tiene una presión magmática, una menor densidad, así que ese magma va a tender a ascender. Y en el camino se encuentra con una serie de dificultades que hacen que se intruya de una u otra manera, por eso va a tener diferentes volúmenes finales, va a tener diferentes geometrías finales, y tiene que ver entonces con esa lucha de la presión magmática de ese magma, mientras que va ascendiendo y se encuentra con diferentes condiciones del régimen de esfuerzo. Ahora lo que vemos entonces, que esas cuestiones a la gran escala pueden variar mucho. Y en una zona de subducción, vamos a ver que en las zonas de subducción, pero no lo voy a explicar ahora, podemos tener periodos donde hay un régimen de los esfuerzos extensional, que eso tiene que ver con el ángulo de la corteza, de subducción de la corteza oceánica, cuando es una corteza oceánica vieja, que se subducta en general a grandes ángulos en la zona de trinchera, lo que se produce en la zona del arco es extensión. Es decir, que está todo dominado, esta zona de extensión, la zona del arco, en los eventos, en los periodos extensionales de la subducción, están asociados a un sigma 1 vertical
y a un sigma 3 horizontal. Y por lo tanto, se facilita, cuando el sigma 3 está horizontal, se facilitan todo lo que son las vías de escape vertical. Es decir, si tengo sigma 3 horizontal, voy a tener la posibilidad de generar diques que asciendan hasta la superficie. Entonces, cuando la zona de subducción es extensional, hay poco plutonismo y mucho magmatismo, porque todo ese magma puede llegar a la superficie y convertirse en volcanes, convertirse en rocas ígneas superficiales. Ahora, cuando estoy en eventos compresivos en la zona de subducción, lo que sucede ahí en general es que se subducta corteza oceánica más joven a gran velocidad, disminuye el ángulo de subducción, disminuye el ángulo en el cual la corteza oceánica se mete por debajo de la continental, y ahí todo el sistema se vuelve compresivo. Esos son los periodos de flat slab o subducción subhorizontal. Lo más importante es que cuando tengo el flat slab, tengo subducción de bajo ángulo, todo el sistema se vuelve altamente compresivo. Ahí, ¿qué sucede? Cuando el ambiente es muy compresivo, el sigma 1 es horizontal, el sigma 3 es vertical, y entonces todas las vías de escape que tengo en los sistemas extensionales quedan cerrados. En esos casos, fíjense, voy a tener menor magmatismo, incluso por eso las zonas de subducción subhorizontal se asocian con lo que se conoce con un gap volcánico. Es decir, las zonas actuales de subducción subhorizontal, o las pasadas, se caracterizan porque no hay magmatismo superficial. O sea, eso es porque todo el sistema compresivo, lo que hace ese sigma 1 en la horizontal, ahí está. Lo que hace el sigma 1 horizontal es cierra todas las vías de escape verticales y los magmas se enfrían, se emplazan en profundidad. Entonces acá voy a tener mucho plutonismo en los periodos compresivos. En los extensionales voy a tener mucho vulcanismo, en los compresivos mucho plutonismo. Y por eso bueno, acá esto es un ejemplo de lo que acabo de hablar, se los dejo acá para repasar. Y entonces eso también, digamos, tiene una injerencia en el tipo de minería que se desarrolla, digamos, en sectores donde actuaron esos periodos de flat slab o de extensión o de subducción extensional. Lo que vemos es que las condiciones óptimas para el desarrollo de pórfiros de cobre, que son cuerpos mineralizados asociados a zonas de subducción, es que cuando tengo subducción extensional, para estos periodos voy a encontrar pórfiros de cobre que son numerosos, pero menores. ¿Está bien? Porque no va a haber tanto plutonismo. Acá sí lo que voy a tener en estos sistemas extensionales son depósitos volcanigénicos de sulfuros masivos en cuencas extensionales de retroarco, ¿no? O sea que cuando hay extensión, lo que me encuentro son pequeños cuerpos plutónicos y mucho vulcanismo. Y después el desarrollo de pórfiros de cobre gigantes están condicionados en ambientes con alta compresión en zona de subducción. Y básicamente acá va a haber poco vulcanismo, pero voy a tener los cuerpos mineralizados de mayor tamaño y con mayor mineralización, porque la mineralización básicamente se va diferenciando de la roca magmática, se va acumulando, toda esa mineralización se acumula en el techo de la cámara magmática, y como no hay vías de escape hacia la superficie, quedan grandes volúmenes de mineralización atrapados en el techo de la cámara magmática. Bueno, entonces para cerrar lo que es la clase de ígneos, hacemos esta síntesis. Bueno, los cuerpos ígneos nos brindan información estructural importante. Vemos los métodos y geometrías del emplazamiento están directamente asociados con la presencia de estructuras previas y el campo de fuerzas actuantes a la edad de intrusión. Los cuerpos ígneos más grandes tienen una mecánica de intrusión compleja que puede ser pasiva, en ese caso depende más del campo de fuerzas actuantes, o forzada, que es empujada por la presión magmática. Y bueno, y para cerrar, los SIL y diques ígneos responderán al campo de fuerzas actuantes al momento de la intrusión, y por lo tanto el estudio de su orientación
nos permite reconstruir ese campo de fuerza. Bueno, acá tengo una pregunta pendiente, ahí con eso cerramos. Y acá dice, a ver, ¿por qué aumenta sigma 1 si la presión magmática va en sentido contrario a la horizontal? Lo único que importa con los esfuerzos y las fuerzas es en qué sentido la estoy aplicando. Después, si es una fuerza positiva, la voy a sumar, y si es tractiva, la voy a restar. Pero si se fijan la clase, o sea, estoy respondiendo acá a la pregunta de Federico, que dice, ¿por qué aumenta sigma 3 si la presión magmática va en sentido contrario a la horizontal? Eso es lo que... Sí, sí, yo te estoy respondiendo a lo de los diques, sí, sí, yo te estoy respondiendo a eso. Estamos en esta situación. Tenemos el sigma 3, es horizontal. El sigma 3, en este caso, es horizontal. La presión magmática, ¿cómo es? ¿Qué orientación tiene la presión magmática? Que decíamos que empuja las paredes de la... empuja las paredes de la intrusión, ¿no? Así que, ¿qué dirección tiene la presión magmática? Te lo pregunto a vos, Federico, ¿eh? ¿Qué dirección tiene la presión magmática? ¿Cómo está orientada? Horizontal. ¿Es negativa o es positiva? ¿La presión es negativa o es positiva? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tenés que hacer? Si es positiva, ¿la tenés que sumar o la tenés que restar? Es horizontal y positiva, entonces, este también es un sigma positivo. Si acá tengo un sigma positivo, y acá tengo otro sigma positivo, ¿qué tengo que hacer? Y de nuevo, eso lo que puedo hacer también es así. Vos acá decís, bueno, como que empuja para un lado o para el otro. Acordate, en la corteza todo esto pasa muy lentamente. Así que en realidad, yo tengo la presión magmática, actúa sobre esa pared, pero todo esto es muy lento. Lo que va a suceder es que se genera una dupla idéntica, pero de sentido contrario. Y acá lo mismo. Para cualquier punto, acá para cualquier punto, el sigma 3 va a ser así. Y después tengo esto, que también es positivo. Y como los dos son positivos, son valores positivos, se suman en la horizontal, y bueno, terminan dándome un vector más grande en la horizontal. Bueno, ¿qué dicen? ¿Por qué es positivo? Y por definición, digamos, si vos estás metido acá adentro, ¿te vas a aplastar o te vas a inflar como un globo? ¿Qué te va a suceder? Digamos, si vos tuvieras un globo que está, póngale vamos a poner un valor real a esta presión magmática. Y decimos que esta presión magmática es de 5 megapascales. ¿Está bien? Se está inventando algo. Ahora, si yo meto un globo acá, a 1 megapascal de presión, ¿qué va a pasar con ese globo? ¿Se va a expandir o se va a achicar? ¿Qué le va a pasar? ¿Por qué es positiva? Es positiva porque no está traccionando, sino que empuja, es un valor positivo porque está empujando, digamos. ¿Está bien? Es como la presión, bueno, está bien. Las fuerzas negativas es muy raro en la naturaleza. Se dan eventos muy cortos de sobrepresión de fluidos. Básicamente lo que se da puede ser en eventos muy cortos de sobrepresión de fluidos que produzcan tracción, pero eso ya lo vamos a ver. Vamos a ver esos ejemplos. Es muy raro en la naturaleza que exista una fuerza negativa. Lo que existen son combinaciones que producen en algún momento una pequeña fuerza atractiva, pero es muy raro. Bueno, qué suerte que lo estuve grabando. Bueno, ahora voy a parar, así se va a procesar.